Bien, hola, buenas noches. ¿Cuántos pueden decir amén a este versículo, no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, entonces ya no tengo nada que predicar. Ya pueden seguir adelante. Gracias por ser fieles al Señor. Qué bueno es saber que Dios nos ha dado todos los elementos, que Dios nos ha dado todas las herramientas, que Dios nos ha dado todos los consejos, que Dios nos ha dado la compañía de todos los hermanos, que Dios nos ha dado todo de su espíritu, no una porción, todo. Que Dios nos ha dado todos los frutos que Él puede producir en nosotros. Dios nos ha dado todo para que podamos todo con Él. ¿No es maravilloso poderlo todo, ¿no? En Cristo. Hay un programa en la televisión que me gusta a mí, se llama Prueba de Todo, ¿no? Y hay ahí el conductor Grills, es un inglés que estuvo en el ejército, es ahora jefe de los Boy Scouts en Inglaterra, donde ser un Boy Scout o un Scout es de lo máximo, solo hubo 10 en la historia, él es el 10º en la historia, jefe de todos. O sea, es un experto en supervivencia. Y me gusta verlo porque en su programa, él, no importa la situación, se lanza de un paracaídas en un bosque, en una selva, en el desierto, lo dejan en una isla, solo. Y entonces él sobrevive y te va enseñando cómo hacer supervivencia en todas las situaciones más difíciles y salir adelante, ¿no? Qué bueno es estar a prueba de todo. Cuando estas personas van y hacen estos experimentos, estas pruebas, lo van calificando en supervivencia y entonces hay un nivel del 1 al 10 y entonces lo califican. Y si uno va mal en la experiencia, le bajan el número, el promedio, y si le va bien, suben, ¿no? Y entonces uno está en la vida y a veces uno está en una lucha en la vida, en una especie de sobrevivir con la fe. ¿Y cuál es la calificación que tendríamos? Es decir, si uno se viera a sí mismo frente a la vida, ¿cómo estaría calificado, no? Por Dios frente a las pruebas, a las dificultades, a la angustia, a toda la influencia de este mundo, ¿cómo calificaríamos, no? Y qué bueno es estar a prueba de todo. Miren, hay en la Biblia, en Ezequiel capítulo 14, 3 personas que Dios eligió con un promedio de 10. Es decir, Él miró toda la humanidad y calificó a 3 personas como 10 a prueba de todo. Supervivencia en lo extremo. Y entonces los va a nombrar en Ezequiel capítulo 14. Desde el versículo 12, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y quebrantar el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job. Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolasen y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen ahí, ¿quiénes son? Noé, Daniel y Job. Dice Jehová el Señor: ni aun a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O si trajere espada sobre la tierra y dijere: espada pasa por la tierra, hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, Jehová el Señor, no libraría ni hijos ni hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarían a hijo
ni a hija. Ellos, por sus justicias, librarían solamente sus propias vidas. Ahora, imagínate, Dios pasa las 4 peores pruebas y plagas sobre la tierra. Y dice, si hago esto, y están estos 3 hombres, solo ellos se librarían, ¿no? Solo ellos. A prueba de todo. A prueba de todo. Es que estos hombres están a prueba de todo, de todas las cosas que pueden estar en contra del alma de un cristiano, en contra de la vida de un creyente. Ahora ellos la han superado toda, pero es interesante ver que algunos de ellos, cada uno de ellos, mejor dicho, se especializó en contra de un enemigo. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son los enemigos que un cristiano tiene? ¿Cuáles? El diablo, el mundo y la carne. O sea, uno mismo. Muy bien, señora. Esa es mi mamá. El diablo, el mundo y la carne. 3 enemigos que tenemos. Efesios capítulo 2. A veces el orden cambia, pero estos son los 3 enemigos que va a nombrar la Biblia una y otra vez y que nosotros tenemos. Que tiene cada uno de los creyentes, cada uno que ha puesto su fe en Dios y quiere vivir una vida piadosa. Efesios capítulo 2 empieza así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí tenés el primer enemigo. La corriente de este mundo, el mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este príncipe del aire, ¿quién es? El diablo. Y ahí tenés el segundo enemigo, entre los cuales también todos nosotros, versículo 3, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahí están los 3 enemigos. En este orden, el mundo, el diablo y la carne, que la carne no es un enemigo, el asado no te hace mal, bueno, sí, no comas mucho. Pero cuando se refiere la Biblia a la carne, se refiere a la carne en sí del animal, a la carne del cuerpo, cuando hablamos del cuerpo, se refiere a la carne hablando de toda la humanidad, y se refiere a la carne, como en este pasaje, para hablar de uno mismo, de los deseos de adentro, de las ganas de pecar. Y entonces tenés estos 3 enemigos en contra para afrontar la vida. Y cuando uno mira la vida de estos hombres, va a descubrir que cada uno de ellos se especializó en un enemigo en especial. Si tenés una hoja, hacele 3 líneas verticales así, 3 líneas horizontales. Y vamos a marcar de esa manera: héroe, en la primera columna, enemigos, ataques a la fe y elementos de la fe para resistir. Y entonces cuando uno piensa en la vida de Job, ¿en qué enemigo se especializó? ¿Qué les parece? ¿Contra quién él luchó? Especialmente contra el diablo, ¿no? Si pensás en Noé, ¿contra quién se especializó en su lucha? Contra el mundo, muy bien. Y no te queda otro, ¿no? Y cuando Daniel, ¿en qué se especializó? En su lucha con la carne, contra los deseos de adentro. Entonces, vamos a poner a nuestros 3 héroes que tenemos ahí: Job, Noé y Daniel. Hay este hombre, Grills, enseña que si uno va a estar mucho tiempo en un lugar y sabe que no van a rescatarlo pronto, hay 3 elementos que uno tiene que conseguir y tener en cuenta para buscar, para sobrevivir. ¿Qué les parece? Te abandono ahí en la selva, te abandono en el desierto y tenés que buscar 3 cosas que son importantes. ¿Qué buscarías? Agua. Muy bien, gracias. Ella hizo el bosquejo, me hizo el bosquejo.
agua, comida y refugio. Entonces, este hombre explica así, si uno llega a un lugar, lo primero que tiene que buscar es agua. Un lugar donde haya agua potable o para purificar, pero no podemos estar más de 3 días sin agua, así que lo primero, lo más importante es encontrar agua. Lo segundo que uno tiene que conseguir es un refugio, porque antes que caiga la noche, para cuando venga la oscuridad, por si llueve, tener un refugio, un lugar, una chocita, prender un fuego, tener algo donde protegerse del frío y de los animales salvajes. Y lo tercero que uno tiene que conseguir es comida. Ya sé que algunos pensaron en comida primero, yo también, pero no. Podemos estar hasta 3 semanas sin comer. Entonces, vos podés, pero no podés estar sin beber. Entonces, lo primero es eso, y quizás en el segundo, en el tercer día, encuentres algo que cazar, algo que comer, y esas son las 3 prioridades. Y entonces pensemos en nuestros héroes, ¿no? Y en Job, ¿cuál era su enemigo? Satanás. ¿Cuál fue el ataque de Satanás? A la raíz de la fe. ¿Y cuál es el elemento de Job para enfrentarse a los dardos de fuego del diablo? El enemigo contrario del fuego, ¿cuál es? El agua. Y entonces, como él se tenía que enfrentar al diablo, y Efesios 6:16 que dice que usemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Así que el elemento que podríamos acercarle a Job es el agua, ¿no? Como el elemento principal. Ahora Satanás va a atacar la raíz de la fe, es decir, Satanás va a atacar las motivaciones. Busca el libro de Job, ahí en tu Biblia. Satanás va derecho a la raíz de la fe, es decir, a las motivaciones. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, Satanás está preguntando ¿por qué servimos a Dios? ¿Por qué elegiste creer en Dios? Y entonces él ataca y da algunas razones de por qué servimos a Dios. Así que el ataque de Satanás no es el mismo que el mundo y que la carne. Satanás ataca la raíz de la fe. Y ahí encontramos en Job capítulo 1, del versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le dijo, mira, estuve paseando, y como no prestaste atención a Job. Versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme a Job, acaso teme Job a Dios de balde? En realidad no estuvo paseando, estuvo espiándolo a Job. Y entonces dice Satanás, ¿no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás va a atacar la raíz de la fe del cristiano. Y dice delante de Dios que Job te sirve por lo que tiene. Job te sirve por lo material. Job tiene fe, Job ora por sus hijos, Job se levanta de mañana, hace el devocional, Job va a la iglesia, Job te sirve y predica porque vos le das cosas materiales. Y entonces Satanás va a atacar la raíz de la fe, es decir, ¿por qué servimos a Dios? Y nos pone en ese aprieto y él va diciendo ya de antemano que lo hacemos por los panes y los peces. Porque él nos sanó y nos da cosas materiales. Y entonces da para pensar cuando el momento, cuando la prueba, me hace pensar en estas cosas. ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Son personales? ¿Son motivaciones públicas? ¿Son para agradar a alguien? ¿Son por lo que puedo recibir a cambio? ¿Estoy haciendo un negocio con Dios, un trueque, o sirvo a Dios porque le amo? ¿O que aquello que me mueve es solamente la obra de Cristo, aun cuando no me dé nada? Y esto es lo que ocurría con el hombre más rico del mundo en aquel momento. Es decir, Satanás estaba diciendo, te sirve por las cosas que le das. Ahora, ¿cómo puede defenderse Job? Que nosotros sabemos que era un hombre de Dios, pero ¿cómo él puede defenderse?
¿Cuáles son los elementos? Es decir, el agua, ¿cómo lo podemos poner en un ejemplo, no? Bueno, creo que él se va a defender de esta manera, con puntería, con paciencia y con pasión. Ahora, lo primero que vamos a decir es que Job, el agua, su defensa contra el diablo, tenía que hacerlo con puntería. Cuando los bomberos te enseñan cómo apagar un fuego, te dicen, bueno, no le apuntes a las llamas, ¿no? Tenés un fuego enorme, no tenés que tirarle agua allá arriba a la llama, sino ¿a qué tenés que tirarle? A la raíz, a donde empieza el fuego, al origen del fuego. Entonces uno tiene que tener puntería y saber por qué pasa, por qué nos está pasando las pruebas. Y Job tenía que ver eso. Fíjate lo que dice el versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Ves? A veces las pruebas nos hacen perder la dirección. Y entonces como vino este siervo le dijo, mira, fuego de Dios, ¿eh? Claro, nosotros sabemos por la historia que era Satanás, pero ahí viene el siervo y le dice, Dios te mandó un fuego que te quemó todo. Y cuando vas en tu camino como creyente, vas entendiendo cómo funciona y cómo Dios en realidad permite todo, pero en sí está encima de todo. Así que podríamos decir, era fuego de Dios, que lo propone el diablo, pero que lo permite Dios. El problema está en entender y apuntar justo a la raíz. Job no tenía que perderse en esto porque si no entraba en las dudas y nosotros podemos entrar en las dudas cuando nos pasan las cosas que nos pasan. ¿Por qué Dios a mí? ¿Por qué Dios me hiciste esto? Un escritor dice, cuando todo va bien, cuando hacemos las cosas bien, el diablo nos calumnia. Cuando hacemos las cosas mal, Dios nos disciplina. Y entonces uno tiene que entender, estoy haciendo las cosas bien, el diablo me está calumniando. Y entonces estoy en una prueba, estoy haciendo las cosas mal y me pasan cosas, Dios me disciplina. ¿Ves qué fácil? Estoy haciendo las cosas bien, Dios me disciplina. Estoy haciendo las cosas mal, al revés. A ver, estoy haciendo las cosas mal, Dios me disciplina. Estoy haciendo las cosas bien, el diablo me calumnia. Pero claro, él tenía que entender cuál era el foco de este fuego y apuntar, tener una puntería para darle a la raíz. El doctor Dobson escribió un libro que fue muy famoso, muy conocido, quizás muchos de ustedes lo tienen, se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un título muy fuerte, ¿no? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Claro, en su libro va a explicar que en realidad lo que Dios hace sí tiene sentido, pero a veces solo para Dios. Porque a veces no podemos comprender, y esta es la situación de Job, no saber por qué le pasa lo que le pasa. Y es acá cuando la duda entra, cuando la dificultad entra, y entonces podemos perder el rumbo. El diablo está atacando la raíz de nuestra fe. En su libro dice así el doctor Dobson, una parte, decir que siempre comprendemos lo que Dios hace y cómo nuestro sufrimiento y nuestras desilusiones son parte de su plan, es tener un concepto equivocado de la Biblia. Tarde o temprano, la mayoría de nosotros llegaremos a encontrarnos en una situación en la que pareciera que Dios ha perdido el control o el interés en lo que está sucediendo. Esta idea solo es una ilusión, pero tiene consecuencias peligrosas para nuestra salud espiritual y mental. Lo curioso del caso es que no son el dolor y el sufrimiento los que causan el mayor daño, sino la confusión. Es el factor que hace trizas la fe. Es decir, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Porque cuando uno le encuentra el sentido a todo, no teme sufrir. Un soldado no teme ir a la muerte si va a morir por su país o si va a defender a su familia. Alguien no tiene problemas de sufrir si entiende las razones y las consecuencias, pero cuando no las entiendes, ahí está el problema. Ahí uno puede caer y quedar destruido en la fe, porque el diablo causa confusión. ¿De dónde viene ese fuego? ¿Me lo mandó el diablo o Dios? ¿Y por qué Dios si estaba haciendo las cosas bien? ¿Ven? Entonces ese era el problema de Job.
A veces nosotros le decimos a las personas que Dios tiene un plan maravilloso para su vida y es cierto, pero a veces ese plan maravilloso solo Dios lo conoce. Es decir, no es maravilloso en el sentido maravilloso que nosotros entendemos la vida. Es maravilloso por lo que Dios va a hacer con eso, pero tenemos que entenderlo a Dios. A veces solamente tenemos que dejar eso de maravilloso para la mente de Dios porque no lo entendemos, lo entenderemos después. Para Johnny Erickson, el plan maravilloso era estar cuadripléjica en una silla de ruedas durante toda su vida. Ese era el plan maravilloso. Para Elizabeth Elliot, el plan maravilloso era quedar viuda cuando su esposo fue a predicar el evangelio a los indios. Ese era el plan maravilloso para su vida, lo era. Pero claro, a veces creemos que el plan maravilloso está de acuerdo a todos nuestros deseos y nuestros planes. El plan maravilloso es el plan de Dios maravilloso. Y es lo que tenemos que aceptar. El plan maravilloso para Job era que en un solo día perdiera todo lo que tenía y a sus hijos y perdiera esa relación que tenía también con su esposa, que perdiera la salud. Era el plan maravilloso de Dios para su vida. Pero ¿cómo llegar? Seguramente en el cielo podría entenderlo y es así, ¿no? Las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros. Un día entenderemos todas las cosas, dice Pablo, un día. Hay cosas que no comprendemos. ¿Quién iba a decir que Job y su influencia y en el plan maravilloso de él habría de ser de bendición y de consuelo para muchas y miles y cientos de personas y millones que sufren y no le encuentran sentido? ¿Quién iba a pensar que él iba a ser de bendición tirado ahí todo sarnoso, de que iba a ser bendición para nosotros aún en esta noche, tantos miles de años después? Solo el plan de Dios, ni siquiera ninguno de sus amigos podía entender, ni juntos en toda su inteligencia, el plan que Dios tenía en permitir esta prueba. Ahora era maravilloso para él, para Dios. Y entonces uno tiene que entender que si va a usar el agua, tiene que apuntar a la raíz. Es decir, ¿por qué me está ocurriendo esto? En Hebreos capítulo 11 dice, de los héroes de la fe apagaron fuegos impetuosos. Y nosotros tenemos que aprender a usar el agua. Job 31 es como que él tiene una luz para entender cuál es el foco de lo que está pasando. ¿Dónde comienza el incendio? Job capítulo 31, en el versículo 35 dice, ¿quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Fíjate que en toda la angustia, él no va a tener muchos momentos de lucidez, solamente algunos momentos. Murieron todos sus hijos. Y no era fácil estar coherente emocionalmente en ese momento. Job no lo estaba. En un momento dice, ¿quién va a censurar las palabras de un afligido? Cuando alguien está tan dolido, dice cosas hasta en contra de Dios, pero que ni Dios toma en cuenta, porque está dolido. Pero en algún momento él tiene lapsos de lucidez. Y entonces dice, yo sé que Dios testificará por mí. Aunque mi adversario, es la palabra para el diablo y Satanás, aunque mi adversario me forme un proceso, es decir, está ahí acusándome, es un fiscal. Jesús es el abogado, pero el diablo es el que me está acusando constantemente, calumniando. Y tiene un momento de lucidez para focalizar el agua y apuntar a donde comienza el fuego. Uno tiene que tener, ahí está la otra palabra, paciencia. Uno tiene que tener paciencia para apagar un incendio. Otra manera de apagar el incendio es echar agua sobre lo que no se quemó. Entonces la persona, el bombero va tirando agua sobre un incendio, sobre el fuego, imagínate un bosque, pero ya está mojando las otras cosas que están alrededor y está tirando tierra y haciendo una valla y mojando las casas y para que eso tampoco no se incendie o tenga menos posibilidades de incendiarse. Es decir, que uno tiene que echarse agua. Si el diablo está atacando la raíz, ¿dónde tenemos que
permití que tenga agua, las raíces. De dónde sale nuestro crecimiento, de dónde toman las riquezas, los minerales, las sustancias que nos van a edificar, seguir haciéndolo. En otras palabras, no dejes de orar, no dejes de congregarte, estás en una prueba tremenda, no dejes de alimentar tus raíces. Es que en un incendio, aunque todos los árboles se quemen y todos los troncos caigan con sus copas, todavía quedan las raíces. Y entonces podrás levantarte otra vez, pero si no le echas agua ahí, no funciona, ¿no? Otra vez en un momento de lucidez, en Job, capítulo 29, ahí cerquita, el versículo 19 dice, mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi raíz estaba abierta a las aguas. Él tiene que entender que él tiene que seguir haciendo esto, echándole agua a las raíces. Él se da cuenta que es como un árbol. Y dice, en aquel momento succionaba todas las bendiciones y ahora él tiene que seguir haciéndolo. Tenés que seguir alentándote, animándote, echándote agua, dándote manija y no abandonarte en la prueba. Seguir diciendo, voy a salir, voy a esperar, tener paciencia. Job capítulo 13, versículo 15, es una de las frases más hermosas que hay en el libro de Job. Dice aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Fíjate otra vez ese lapso de lucidez. Él dice, aunque él me matare, voy a seguir esperando en él. Todavía tiene paciencia. ¿Cuándo se termina la paciencia? Ni siquiera se le termina la paciencia con la muerte. Él dice, él me mata y sigo esperando en él. Está diciendo, voy a resucitar y voy a seguir esperando una respuesta. Así que nadie puede quitarte la paciencia cuando Dios te ha dado una intimidad con Él, tenés una paciencia que puede abarcarlo todo. Y Él puede decir, voy a seguir esperando. Santiago lo pone como un ejemplo y dice, ¿se acuerdan de la paciencia de Job? Bienaventurados son los que sufren como Job. La paciencia de Job. Versículo 14, capítulo 14, versículo 14 también dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. La segunda forma de poder luchar contra el fuego del diablo es echarse agua a uno mismo. Es decir, tener paciencia, seguir esperando, seguir aguantando, dándote manija, seguir asistiendo a la célula, seguir compartiendo con los hermanos. Seguí, es el mismo motivo de oración, seguí esperando. Y lo tercero es, para apagar un fuego hay que tener pasión. Uno de los incendios más grandes que hubo en el mundo, quizás del fuego más grande que hubo alguna vez en el mundo, se produjeron en los campos o en las tierras de Kuwait. ¿Se acuerdan en la guerra del Golfo? Cuando los iraquíes avanzan sobre Kuwait, la toman, pero después viene el ejército de aliados y la gente de Irak sale y al salir destruye todos los pozos petroleros de Kuwait. Y entonces van incendiando todos los pozos para que no lo puedan aprovechar y a su paso arrasan con todo y quedan llamas del país más productor, más chiquito pero más grande en producción de petróleo. Y se produjo una llama tan grande de uno de los pozos que tenía 450 metros de alto, de largo, ¿no? Uno de los astronautas de una base norteamericana dijo que lo vio desde el cielo, flamear aquella, y le pusieron un nombre los soldados, el encendedor del diablo, ¿no? Porque parecía, ¿viste? Cuando pones un encendedor, y eso se podía ver desde el cielo. Ahora uno dice, ¿cómo haces para apagar un incendio de esa naturaleza? ¿No? Está saliendo petróleo, gases, se están consumiendo continuamente, es una cosa tremenda. ¿Cómo se apaga eso? Porque ¿cuánta agua hay que echar ahí? No funciona, ¿no?
¿Saben con qué se apaga esos incendios? Con fuego. Con fuego. Es decir, ¿cómo se apaga este ataque del diablo? Con pasión, con más fuego. Uno de los bomberos especialistas Red Adair, que es un bombero también americano que apagó muchos incendios petroleros en Estados Unidos, cuando lo llamaron para solucionar el problema del encendedor del diablo, él dijo que en toda su vida, en todo lo que había trabajado durante 25 años, ni juntando todos los trabajos que había hecho, se podía comparar con este trabajo, porque era tremendo. Y entonces él, como lo había hecho antes y en toda su experiencia, van acercando hasta el lugar una carga de dinamita, de 250 kilos de dinamita para poner en la boca de donde está pasando esta cosa. Y entonces cuando la dinamita explota, como el fuego necesita oxígeno y la explosión lo ha consumido, el fuego se apaga. Le absorbe el oxígeno y entonces no hay más. Y el mismo fuego ha apagado el fuego, la explosión apagó el fuego. Y esta es la fórmula que él utiliza. Es decir, dejarlo sin aliento, dejarlo sin oxígeno. Es que cuando arranca la pasión en el cristiano puede apagar todas las palabras que el diablo tenía para decir contra nosotros. Dice la palabra en Tito 2:8 que no le demos al diablo ocasión de maledicencia, que él no tenga nada malo que hablar de vosotros. Sacale el oxígeno. Que tu pasión por Dios sea tan grande en estos momentos difíciles. Cantá esa canción que cantabas antes cuando estabas fuera de la prueba. Cantala con ganas. Seguí evangelizando a pesar de las pruebas. Seguí haciéndolo. Porque tu fuego, tu pasión va a apagar el más grande fuego del diablo. Cuando este hombre llama yo, Red Adair, le hacen algunas bromas y le dicen, ¿qué vas a hacer cuando mueras? Y dice, bueno, seguramente el diablo va a tener que hacer un trato conmigo porque si no le apago todo. Es tan apasionado en su trabajo y en lo que hace que él ha triunfado sobre las llamas. Y él fue el que le apagó el encendedor al diablo. Bueno, sabemos que hay uno menos que fuma, ¿no? Él le apagó el fuego. Y entonces hay cosas en Job que surgen de repente, como esto, aunque él me matara, en él esperaré, sigue ardiendo su pasión. Es interesante que el libro de Job es una canción. Es una historia de sufrimiento, pero está cantada, viejo. ¿Qué te pasa? Él sigue con su pasión y su amor a Dios. Jeremías 29 dice, quise dejar de hablar de Dios, quise dejarlo, pero había un fuego en mi interior, metido entre mis huesos. Traté de sufrirlo, es decir, traté de dejar de hablar y no pude. Él estaba apasionado con Dios y por eso pudo apagar el fuego del diablo. ¿Viste cuando en la primera prueba le saca todas las cosas? Job se tira al piso y dice, Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Le cerró la boca al diablo. Le sacó todo el oxígeno. Se había terminado toda la experiencia y la prueba de Satanás. Tuvo que volver Satanás a presentarse delante de Dios y decir, bueno, ahora tocale la vida, tocale el cuerpo. Porque su pasión por Dios, esa pasión inmediata, ese fuego que se encendió por Dios en esa respuesta hizo que el diablo callara. En la segunda experiencia, él tarda en decirlo. Y hace algo peor, ¿no? Comienza a hablar. Comienza a preguntarse, comienzan las dudas. Si querés apagar el fuego del diablo, tenés que pensar en tener puntería, apuntale a la raíz. Es una prueba, pero estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué me viene? El diablo me calumnia. Y tengo que salir adelante con puntería, con paciencia y con pasión. Amén. Los bendigo porque habéis vencido al maligno. Ahora estamos hablando de Noé. Noé es nuestro segundo personaje. Y Noé tiene un enemigo que es el mundo. ¿Hay alguien ahí? ¿O se están moviendo las cosas solas? Bueno, ¿viste? Hablas del diablo y las cosas vuelan, se mueven. El ataque a la fe es del mundo a la razón. Es decir, el mundo ataca la coherencia
con la que servimos a Dios. Es decir, el mundo nos ve y ¿qué dice? Están locos. Porque para el mundo las cosas de Dios son locuras, porque no las puede entender. Entonces, su ataque, su fuerza, el sistema mundo que está organizado, leímos en Efesios, la corriente de este mundo, esa es la palabra, la corriente, eso es una fuerza, un impulso diario, continuo, como la fuerza de un río que corre, y esa es la idea. Entonces, cuando hablamos de sistema o de algo, estamos hablando de algo organizado, algo continuo, algo que tiene horario tras horario, y entonces permanentemente. La Biblia habla de que los días son malos, otra vez aparece la frase ahí, continuamente son malos. Hay un sistema en contra de nosotros, pero ¿qué está atacando? ¿No? Está atacando nuestra coherencia. Es decir, la pregunta sería, ¿para qué servís a Dios? ¿Ves? No tiene sentido. El mundo está atacando eso, ¿ves? ¿Por qué no te divertís? ¿Por qué no estás con nosotros? ¿Por qué no estás a la moda? ¿Por qué no estás en las cosas que todo el mundo hace? Ser cristiano no te impide. Entonces está diciendo, estás loco si sos así. Y está atacando entonces la razón del cristiano. ¿Cuál es la corriente de este mundo en la actualidad? ¿Cuál es la corriente que tenía que... Yo le hice una lista acerca de cosas con las que Noé tenía que luchar. Y estas cosas con las que Noé tenía que luchar no son diferentes, al contrario, son las mismas con las que nosotros tenemos que luchar. Cuando Jesucristo habló de los últimos tiempos, dijo, y serán como en los días de Noé, y será como en Sodoma y Gomorra. Entonces, si vos estudiás cómo era la vida en los días de Noé, cómo era la situación en Sodoma y Gomorra, podés entender a qué se refería Dios sobre este tiempo. Así que Génesis capítulo 6 está tan actualizado que es hoy. ¿Con qué cosas tenía que luchar Noé? ¿Cuál era la corriente de este mundo? ¿Qué el mundo nos impulsaba a hacer? Bueno, había una preocupación desmedida por los apetitos del cuerpo. En Lucas 17 dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Comían, de fiesta en fiesta. Hermanos, no podemos vivir de esta manera. Está lindo disfrutar de una fiesta, pero de fiesta en fiesta tenemos que servir a Dios. Se supone que estamos en contra de la corriente. El sinónimo del cristiano o el símbolo del cristiano no es un barco o una canoa ni una hoja seca que se cayó en el río, es un pez. Y el pez no va a favor, el pez va en contra. Avances acelerados de la tecnología, Génesis 4:22, es decir, la influencia de la tecnología en hacernos correr. Daniel dice, la gente correrá de acá para allá y la ciencia se aumentará, la corriente nos enloquece, los cristianos están estresados. En vez de tener paz, de estar tranquilos, de gozar, de disfrutar, el mundo nos acelera. Gran interés por lo material, compraban casas, las vendían, creencias generales equivocadas, devoción por el placer y la comodidad, desinterés por las cosas de Dios, menosprecio por la santidad de las relaciones matrimoniales, Sodoma y Gomorra, hombres con hombres, actualidad, mujer con mujer, actualidad. Rechazo de la palabra inspirada, tergiversación de la verdad, aumento concentrado de la población, es decir, el querer vivir amontonados uno y poblar todo y vivir todos encima en las ciudades y dejar todos los campos sin gente. Difusión incontenible de la violencia, Génesis 6, 11 y 13 habla de la violencia en la tierra, era tremenda. Es el reclamo general de nuestro país, ¿no? De toda situación, la violencia. Corrupción en la sociedad. Con estas cosas tenía que luchar. Miren que estas cosas escritas tan lejos en la antigüedad son tan actuales. Jesús dijo que iba a ser así. Que las cosas que pasaron en Génesis capítulo 6 iban a ser la actualidad de nuestros tiempos. Pensamientos perversos y palabras blasfemas en contra de Dios. Estos hablan de cosas que ni conocen y levantan la boca contra Dios. Judas capítulo 15. Exaltación de la actividad sexual ilícitas. Ahí un hombre, Génesis 4:19, mata a otro y le roba a la mujer y todo eso es así. Y está escrito como en una canción, es decir, es la primera cumbia villera de la Biblia. Génesis capítulo 4, Lamec dice, con un palo voy a matar a un tipo. Hizo una canción con eso.
Y entonces vos ves y escuchás lo que escuchamos. Y sí, voy allí, voy a robar, voy allí, voy a salir con tu mujer, total, después me... Y son los mismos temas. Los cantaban en Génesis capítulo 4. Había una actividad satánica y humana organizada. Los hijos de Dios tuvieron relaciones con las mujeres. La intención de la manipulación genética. La idea que es que hombres que estaban poseídos tenían relaciones con mujeres. La idea era cambiar la genética y que el Mesías nunca llegara. Por eso Jesús se presentó a estos demonios que pecaron en este tiempo, que están encarcelados y le dijo, acá estoy. No funcionó. Pero la manipulación genética es una cosa de hoy. Vamos a hacer nuestros hijos a esta medida, ¿no? De este color, de esta forma, tan inteligentes. Es cosas de la actualidad que se manejaban en ese tiempo. La corriente de este mundo nos impulsa. Ahora uno no puede saber qué tan fuerte las corrientes hasta que no lucha contra ellas. Me acuerdo cuando era niño cruzábamos el río y nos probábamos a ver quién llegaba más recto en el río, del otro lado. Porque claro, la corriente, cuando uno sale a cruzar el río y la corriente te lleva para allá, aparecías del otro lado, pero muy lejos. Y entonces la idea, nunca podés nadar derecho a tu objetivo, que era otro árbol del otro lado de donde tirarnos, sino que tenías que nadar de esta manera, como en diagonal, en contra de la corriente para que la fuerza te lleve allá. Pero no podíamos sospechar qué tan fuerte era el río, sino nadando en contra del río, directamente en contra. Un escritor, Lewis, del siglo XIX, dice, ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno. Solo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar contra él, no dejándote llevar. Ahora, qué interesante que es esto, porque muchos de nosotros, los cristianos, decimos que sabemos cuál es la corriente del mundo, pero nos dejamos llevar. Y hacemos las mismas cosas del mundo y estamos en las mismas cosas. Y estamos contentos por lo que el mundo está contento, o estamos tristes y se murió aquel músico y estamos todos tristes porque era un rockero diablado, una letra diabólica tremenda y todos los cristianos están en lo mismo. Tenemos que ir en contra. No en la misma dirección. ¿Ves? Esta es la manera de... ¿Cómo va a ser Job un refugio? ¿Cómo va a ser Noé? Eso borralo, Sebastián, esa parte. ¿Cómo va a ser Noé un refugio? Bueno, cuando este hombre que... el protagonista de A Prueba de Todo nos enseña y dice que si uno tiene que hacer un refugio, lo primero que tiene que considerar es la altura. Es decir, nunca pongas la cama donde te vas a acostar en el piso. Porque hay muchos animales, hay peligro, todos salen de noche a comer. Trata de hacerlo en un lugar alto. Usa un árbol o hacete con algunos palos, es que tenga cierta altura, ¿no? Para poder estar más a salvo de los peligros. Es decir, hace tu refugio lejos del piso. Cuando uno ve en la vida de Noé y piensa en cómo tiene que hacer su refugio y cómo tiene que hacer su casa, considera que lo primero que él va a considerar es la altura. Es decir, tener un refugio en la altura. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Me encanta la frase porque no dice que con Noé caminó Dios. Es decir, Dios no vino para hacerse nuestro amigo y andar en las cosas nuestras y en todas las tentaciones que nosotros vivimos, ¿no? Fue Noé el que decidió caminar con Dios, y para caminar con Dios las calzadas son celestiales. Son las calzadas del cielo. Él caminó en las alturas. Él vivía una comunión con Dios. ¿Cómo puedo hacer mi refugio? ¿Cómo puedo refugiarme de la corriente de este mundo? Bueno, haciendo mi casa en las alturas. Es decir, viviendo una comunión diaria con Dios. Él caminaba con Dios. Él no estaba apurado. Él no decía, bueno, Dios, se terminó tu tiempo, tenía 15 minutos para el devocional. Él no estaba apurado. Él caminaba con Dios. Es decir, él tenía una relación en las alturas con Dios, una comunión con Dios. Y sabe que los pecados y las tentaciones no llegan tan alto.
Porque Dios no puede ser tentado, ni Él no tienta a nadie. Es decir, que hay una altura en la comunión con Dios en que las tentaciones se hacen más débiles. Hay un lugar en donde los misiles no pueden llegar. Vuelan alto, van alto, pero hay un lugar hasta donde no llegan. Y Job se acostumbró a caminar con Dios. Claro, Jesucristo se acostumbró a caminar con el hombre y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso es cuando Dios camina con el hombre. Pero cuando el hombre camina con Dios, cuando el hombre tiene comunión con Dios, allá no llegan las tentaciones. Es decir, la influencia del mundo va a ser menos porque tu comunión es mayor. Cuando tu comunión sea tan alta como en esa relación con Dios, las influencias de las tentaciones van a ser menores. Los misiles no llegan tan alto. Hacé tu refugio en el cielo. Hacé tu refugio en lo alto. Hacé tu refugio con Dios. Miren, después el arca va a subir hasta 7 metros arriba de cualquier monte del mundo. ¿Creen que él se mareó? Si Noé siempre estuvo ahí. Si a diario caminaba en las alturas. Desde cuando entró en esa ruta allá arriba, yo lo conozco. Si él caminaba con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Bueno, es liberarse de toda esa influencia que hay, de esa corriente del que el mundo nos impulsa. Isaías, capítulo 33. Habla acerca de eso y dice, el que camina en justicia y habla lo recto, eso es andar con Dios. El que aborrece las ganancias de violencia, es decir, que no está haciendo ahí fraudes. El que sacude sus manos para no recibir cohecho, no recibe coimas. ¿Ves que caminar con Dios no es algo místico, es algo que en la práctica te lleva a ser diferente? Te lleva a librar de todas las tentaciones que hay. El que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias. Contame más. El que tapa sus oídos. El que cierra sus ojos para no ver cosas malas. ¿Qué dice? Habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su refugio, su lugar de refugio. Entonces caminar con Dios conlleva esa relación con Dios y una evidencia en las cosas prácticas de la vida, no dejarse influenciar. Bueno, pero si todos hacemos así, tenemos ganancia haciéndolo por este lado. Oh, no importa cuánto lastimemos, lo que importa es cuánto ganemos. Tengamos todos una bolsa, es lo que proponen en Proverbios, el malo. Y estas propuestas están al alcance y a la hora, a cada minuto de nuestros días, porque la influencia de la tierra, del mal, del mundo, del sistema, es destruirnos, pero tenemos que hacer nuestro refugio en las alturas. El Salmo 18:2 habla de que el Señor es mi fortaleza, mi salvación, mi alto refugio. Él me pondrá en alto sobre una roca. ¿Ves que dónde tengo que hacer mi refugio? Bueno, en la altura. ¿Cómo más tengo que hacerlo? Con responsabilidad. Con responsabilidad. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 7, cuando habla de los héroes de la fe, está hablando acerca de Noé y dice que por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, al sistema del mundo que estaba en contra de él. Él se hizo un refugio y ahí lo que vemos es responsabilidad. Ahora es interesante porque cuando nosotros le enseñamos a los chicos y en la escuela dominical y en las horitas feliz de las razones por las que Noé hizo el arca, siempre decimos que Noé hizo un arca para salvar ¿a quién? A los animales. Y está bueno, entonces le explicamos y le metemos cada uno de los bichitos y demás y vamos completando el cuadro con dibujos. Pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7, que él preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora los animales se iban a salvar como consecuencia de que él iba a ser obediente, pero la responsabilidad de él, o la preocupación de él, era que se salvaran sus hijos, sus esposas, las nueras, que se salvaran los parientes y demás. Quería hacer, como decía Roque, un círculo más grande. Y era su preocupación las personas. Ahora, este sistema mundo nos ha enseñado otras cosas.
nos ha enseñado el amor a los animales y a la naturaleza, y nosotros vemos todas esas organizaciones y decimos qué lindo que son, ¿no? Se preocupan por los árboles, por las ballenas, por los animales. Y vivimos en esta cultura, ¿no? Esta corriente en donde amamos a los animales. Pero la Biblia no te manda a amar a los animales, te manda a amar a tu prójimo. Pero hay un impulso de ser más complacientes y amorosos con nuestros animales que con las personas. El viernes veía un documental y estaba mostrando a un hombre que no tenía hijos con su esposa y tenían una casa muy grande, un patio enorme, y en vez de decidir adoptar, que sería lo ideal, porque tenían el dinero, porque tenían la casa, y ser padres amorosos de hijos que no tienen esa oportunidad, decidieron comprar un perro de raza, pero no cualquiera, y entonces dice, él va a venir acá y ¿qué va a tener? Entonces antes de comprar el perro, arreglaron su patio, hicieron un jardín, pusieron plantas, porque a los perros les gustan los árboles, adornaron todo con huesos gigantes y cosas, elementos para que haga ejercicio. Compraron el perro, lo soltaron ahí, era el perro más feliz del mundo. Lo paradójico que es, pegando a su casa había una familia que tenía 6 hijos y no tenía patio, tenía un pasillo así. Y jugaban a la pelota los varones, mientras las chicas trataban de jugar a la mamá con los muñecos entre medio, se golpeaban todos. Y parados de punta de pie en el tapial miraban del otro lado ese parque y a ese perro cómo lo odiaban, cómo envidiaban la vida de ese perro. En vez de saludar al vecino decían guau, guau, para que se lo lleven. Querían ir del otro lado. Ahora vivimos en una sociedad así, las personas aman más a su perro que a la gente. Hermano, usted no puede tener, un cristiano no puede tener más amor por su mascota que por su vecino, que por sus familiares que se está perdiendo. Mientras el perro esté bien. Y una señora que tenía un loro y, ¿saben? Hablaba más con el loro que con su esposo. Me dijo que porque su esposo no le respondía nada y bueno, el loro por lo menos le respondía. Así que entre paréntesis, esposos, digan lo mismo que ella dice y quedan contentas. Tienen que repetir lo mismo, nada más, ni siquiera tienen que escuchar. Y entonces, pero pasó que una vez el loro no habló, un día no habló y un segundo día no habló y ella se preocupó y le dijo a su marido, mira, el loro no habla, hace 2 días que no habla, tenemos que llevarlo al médico. Y entonces el marido le dijo, bueno, sí, puede ser, porque si vos no me hablas en 2 días, yo también te llevo al médico. Algo pasaría, ¿no? Y entonces dice, bueno, vamos a llevarlo a un veterinario, dijo él. Buscó el auto y vamos. Y ella dice, no, ¿qué veterinario? Un psicólogo. Porque hay psicólogos de animales. Fíjate en la corriente en el mundo que vivimos, hay más preocupación por los animales que por las personas. Porque era un trauma el que tenía el loro que no hablaba. Entonces era un psiquiatra de animales. Y entonces no podían ir así nomás. ¿Cómo vamos a ir? Sacá turno, tenía que llamar por teléfono. Porque había una tortuga que le habían sacado las patas y le habían puesto ruedas y su vida se veía muy acelerada y estaba perturbada por eso. Y estaba antes. Porque en segundo turno había un gato que tenía ataques de pánico, cuando subía a un techo no quería bajar, cuando subía a un árbol la señora llamaba al 911 que lo bajen. Ataques de pánico. Y entonces él tenía que esperar con su loro que no hablaba, no le salían las palabras, un loro que tenía una verborragia tremenda, ahora no dice nada, y lo acompañó y lo llevó con la señora cuando el médico lo puso en un sofá para que hablara, no hablaba, el loro estaba recómodo. Y entonces pasó un día y no hablaba y dice, señora, tiene que dejarlo internado. Y ahí viene la canción, internaron al loro. Internaron al loro, ¿te acuerdas? Hermano, le ponemos nombre, lo de personas. Decimos que tienen personalidad, que entienden, no sé, estamos en una locura en la corriente de este mundo. Ame a su vecino. Hermano, hable con su hijo.
no con su perro. Pase más tiempo con su esposa. Hable con sus vecinos. Hable con sus compañeros en la fábrica, en el trabajo, en la oficina. La preocupación de Noé no eran los animales, eran las personas. Dios se preocupó de los animales. Dios le dice a Job, vos le diste de comer a los cachorros del león, deja que... No, si yo me cargo. Dios está para encargarse de eso. Dios nos manda que cuidemos nuestra bestia. Ni siquiera dice que le pongas un nombre. No es una persona. Pero amalo a tu prójimo y predicar el evangelio. Y sentí un tremendo interés porque se salven. Sentíte responsable. Son los vecinos que viven al lado. ¿Y quién le va a hablar si no hablan con vos? Él se preocupó en que su casa se salvase. Él tenía también cuidado. Dice también en Hebreos capítulo 11, el versículo que les dije, que él con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Él tenía un cuidado especial en obedecer a Dios. 2 veces en la historia de Noé dice que él hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dios le dijo, hacer las medidas así, hace esto allá, 135 de largo, 14 de alto, 24 de ancho, tenés que hacer así. Y la Biblia dice, hizo exactamente como Dios le pidió. La otra vez el pastor decía, y estuvo 120 años construyendo aquello. Y Dios no le habló en esos 120 años. ¿Saben por qué no le habló? Porque no había terminado. Es decir, Dios no tenía por qué hablarle una segunda vez si no había hecho lo primero. ¿Saben que no tenemos derecho a escuchar otra vez de un mensaje o un estudio o la palabra de Dios si no hacemos lo primero? ¿Cuál es lo primero? Lo que escuchamos el domingo pasado. Es decir, tendríamos que estar repitiendo una y otra vez el mismo mensaje hasta ponerlo en práctica. Por eso Dios no le habló. Pero cuando mira la vida de Noé, ve que él tiene un cuidado, un temor especial en hacer exactamente lo que Dios le pide. Ahora su interés eran sus hijos, su interés eran las personas que estaban alrededor, que se salven. Él podría decirle, Dios, vamos a hacerlo más chico porque veo que no hay muchos convertidos. Pero él lo hizo exactamente como Dios quería. Los animales se salvaron y todavía había lugares para 15.000 personas que quisieran todavía entrar. Había espacio en el arca para que se salvaran. Él hizo exactamente como Dios quiso, es decir, tuvo un cuidado en obedecer la palabra de Dios. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Está hablando de el diluvio. Ahora usted, ¿qué pasaría si hubiera estado en ese lugar cuando Noé estaba predicando de que iba a llover, de que Dios estaba enojado con el pecado, que iba a haber un castigo y que había que creer? ¿Qué hubiera hecho? ¿Hubiera entrado en el arca? ¿Se hubiera hecho su propio móvil, su propia barcaza? Pero quiero decirle algo, estamos hoy en día en la misma experiencia que Noé. Porque fíjate lo que dice, lo que sigue diciendo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de todos los hombres impíos. Amados míos, no ignoréis esto. Es decir, que lo mismo que estaba anunciando Noé es lo que Dios anuncia hoy. Esta tierra, este mundo, está destinado a ser castigado con fuego. Y miren, no va a haber lugar, dice la Biblia, que no va a quedar nada que el hombre haya hecho. No va a haber lugar donde esconderse. Todo va a ser quemado. Hacé tu refugio en el cielo. Porque la primera nave que surcó las nubes no fueron aquellos aviones de los primeros aeroplanos
de los hermanos White, o de algunos que en Italia, en Turquía, como Leonardo también da Vinci, hicieron algunos experimentos. El primero que surcó las nubes fue Noé. Así que cuando mirás el cielo y pensás en las alturas de los edificios, pensá, el arca estuvo más alto todavía. Él hizo sus refugios en las alturas, él tuvo un cuidado especial en obedecer a Dios. La cuarta cosa con la que vamos a ir a hacer nuestro refugio es anunciando. En 2 Pedro capítulo 2, en el versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicias, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y ahí hay una referencia a Noé. Él dice, es pregonero de justicia, era un predicador. No solo estaba construyendo que su familia se salvase, no era su preocupación ese círculo íntimo, sino que tenía la intención, el deseo de que el mundo se salvara y de que todos los habitantes ahí escucharan la verdad de Dios. Él era un pregonero de justicia, es decir, que si vas a hacer un refugio para estar contra la corriente de este mundo, tenés que predicar. No podés dejar de decir lo que sabés. Lo que ha cambiado tu vida, no podés dejar de contar tu testimonio. No podés de anunciar dónde está el Salvador. Si dejamos de hacer esto, es muy fácil de probar. Simplemente me pregunto cuándo fue la última vez que le hablé a alguien de Cristo. Y entonces me he dejado llevar. Y si digo, bueno, hace un año, hace 365 días que me lleva la corriente. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Una semana? Bueno, hace una semana que me está llevando la corriente. Porque si quiero ir en contra, tengo que pregonar, es decir, anunciar. Este era el hombre que anunciaba los asuntos oficiales y leía las cartas públicamente. Él lo hacía públicamente y estaba hablando acerca de Dios porque él quería tener un refugio. Él quería que su casa esté segura. Entonces tenía que hacer lo que Dios mandaba. Voy a ponerles el último. Ese es el arca. Voy a completarles pero no voy a hablar porque va a ser demasiado. Pero para completarlo, entonces, Daniel va a tener un enemigo que es la carne. El ataque a Daniel va a ser en los recursos de la fe. Ahora, si pensás en el cristiano como en una planta, podrías decir que Satanás ataca la raíz, que el mundo ataca el tronco y que la carne ataca los frutos. Es decir, lo que la carne, los deseos interiores te dicen, no es suficiente, Dios, para hacerme feliz, para satisfacer, tenés que hacer aquel pecadillo. Y entonces ataca los frutos. Y Dios te ha dado todas las bendiciones, todos los frutos, para que puedas ser feliz. Pero me va a llevar mucho tiempo. Y quisiera volver a este lugar. Porque quizás alguno en esta noche descubre que tiene todos estos enemigos y siempre ha perdido. Y quizás hoy quisiera alistarse y ser uno de los ganadores, uno de los que puede decir todo lo puedo en Cristo. Quizás alguno ha estado fracasando y tiene un promedio de 3 en supervivencia y se ha olvidado de algunas cosas. Ha sido bueno en algo y malo en otros. Y tenga que ajustar su vida para resistir con agua, refugio y comida en cada una de las circunstancias. Y quizás en esta noche alguien se encuentre fuera de la barca o fuera del arca y no tenga oportunidad de salvación, pues Noé dice que hizo el arca para que su casa se salvase. Así que Noé le puso un nombre a todo barco, hay que ponerle un nombre, y aquel hombre le puso salvación. Y la gente del lugar lo llamó locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Así que de un lado, y tocándote en la razón, Dios está diciendo, entra en el arca. Y el arca es un símbolo de Jesucristo. En Él tenemos el refugio alto y perfecto. Él es nuestro Salvador.
Él puede perdonar todos tus pecados y darte la seguridad de ir al cielo, pero tenés que entrar. Siempre me acuerdo de una vez que estaba en la iglesia del pastor Vera, en el centenario, y era una noche que llovía, pero era torrencialmente. Y estaba hablando acerca de esto y decía, el que quiere ser salvo, venga al Señor, abra su corazón a Dios, entre en el arca. No se quede afuera, entre en el arca. Y algunas personas empezaron a pasar al frente y tomaron decisión, pero había un niño en la puerta que lloraba. Y entonces cuando me acerqué a la puerta en la iglesia, aquel niño que lloraba, le digo, ¿por qué llorás? ¿Qué te pasó? Pensé que se había caído o algo y él dijo, porque mi papá está afuera. Él lo creía literalmente que si el padre no entraba en el edificio, se moría porque justamente estaba lloviendo y para él era real, era el diluvio. Y amigo que estás esta noche o amiga, tenés que tener igual la fe de un niño. Y entender que estas palabras son para hoy también. Si no entras, te perdés. Pero si entras, si tomás la decisión de abrir tu corazón a Dios, tenés la salvación asegurada en el barco de Jesucristo llamado salvación. Amén. Vamos a orar. Y si estás aquí por primera vez y nunca hiciste una oración, haz esta oración por primera vez. Es una oración de salvación. Decirle a Dios, Señor, yo soy pecador, perdona mis pecados. Así de simple, Señor, soy pecador, perdona todos mis pecados. Sé que moriste en la cruz para salvarme. Jesús, sé que moriste en la cruz para salvarme. Te recibo en mi corazón. Te abro mi corazón. Sálvame. Yo quiero ir al cielo, quiero ser salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos orando, seguí con la cabeza inclinada. Y si hiciste esta oración por primera vez, tenés la salvación y Dios te ha salvado. Un hermano se puede acercar y aconsejarte y seguir orando por vos. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez? Levante su mano al cielo. ¿Hay alguien así? Amén. Dios te bendiga, querido. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que quiere entrar en el arca de Jesús y ser salvo? ¿Hay alguien así? ¿Estás luchando? Llegás a tu casa, no dejes pasar la oportunidad. Abrir el corazón a Dios. Amén.